Arias Ramírez, es un placer que esté con nosotros. Es, diríamos, un estudiante de la Escuela de Economía de los años 80, no debería decir de qué década, porque yo también me quemo. Hizo sus estudios de maestría y de doctorado en Minnesota en políticas públicas, en economía regional, y ha venido haciendo unas investigaciones destacadas para el Estado de la Nación en el marco del Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, Ciencias Económicas. Ahí ha hecho algunas investigaciones y hoy nos va a dar una conferencia a partir de estas investigaciones que yo creo que es un aporte complementario para continuar comprendiendo, tratando de describir y explicar este tipo de fenómenos. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo algunos de los resultados de las investigaciones que, como dijo Evelio, hemos venido realizando en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, donde coordino los programas de economía regional desde hace aproximadamente 9 años. Hemos hecho estudios regionales en Rialba, en Punta Arenas, en el Pacífico Central, en la región choroteña, y recientemente terminamos un proyecto de investigación del cual ya hay algunas publicaciones en la revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y este proyecto está centrado, o estuvo centrado en analizar el comportamiento de las inversiones del sector industrial en la gran área metropolitana y la reestructuración también, no solo del sector industrial, sino también del mercado laboral. A propósito de lo que exponía María anteriormente, en ese proyecto y como resultado directo de la investigación pueden encontrar una matriz muy novedosa del mercado laboral, origen-destino. Es decir, ahí logramos, aplicando una serie de metodologías, identificar de dónde vienen los trabajadores que están ubicados y trabajadoras que están ubicados en el sector industrial en la gran área metropolitana, desde dónde se desplazan, ¿verdad? Y entonces es un aporte, creo que bastante importante en términos metodológicos para entender de dónde es que está proveniendo la fuerza laboral que trabaja en la gran área metropolitana. Eso se puede hacer para el sector industrial, se puede hacer también para el gobierno, todo el sector gobierno, se puede hacer para cualquier sector económico. Bueno, eso era como un anuncio. Quiero agradecer al doctor Granados por la invitación y a la maestría en desarrollo rural. Efectivamente nos conocemos desde hace mucho tiempo, y también me complace mucho encontrar en este salón también a amigos de hace bastante tiempo y amigas de la universidad. Y para todos los que están presentes, pues espero que la presentación sea de interés. Cuando se hace investigación académica se tiene que ser riguroso, ese es el punto de partida. Los resultados tienen que estar acompañados por evidencia empírica, que los resultados sean robustos, que reflejen un trabajo científico y académico. No se trata de forzar las estadísticas. Creo que, por ejemplo, el sistema de estadísticas de Costa Rica está haciendo avances significativos, sustanciales, importantes. Con respecto, digamos, a otros países de América Latina, tenemos muchas ventajas en cuanto a la disponibilidad de la información. ¿Qué hay que hacer? Todavía hay mucho que hacer para presentar información a niveles más desagregados, y también que pueda representar esa estadística a sectores que históricamente han sido invisibilizados, y que, bueno, en el último censo hay un esfuerzo por visibilizar más a algunos sectores o algunos grupos, especialmente a algunos grupos étnicos y raciales de nuestro país, y cómo se ubican dentro del contexto del desarrollo productivo y social de Costa Rica. Pero bueno, también las estadísticas están ahí para poder interpretarlas, para poder analizarlas, no para asumirlas tal y cual nos aparecen. Entonces creo que ahí también es importante el esfuerzo que desde la investigación académica, desde las universidades, podemos o estamos haciendo para presentar información, digamos, sistematizada, analizada,
que pueda también llevar a resultados válidos para informar el proceso de toma de decisiones o para hacer contribuciones desde la perspectiva estrictamente académica o, como les digo, para informar el diseño y la implementación de política pública, que es uno de los temas, me parece a mí, centrales en estos momentos en el país. ¿Cuál es la política pública, la política productiva que el país tiene ante los retos que se presentan? Habiendo dicho eso, voy a entrar directamente a mi presentación. No se equivocan, no está fuera de foco, pero es a propósito, es decir, un poco la idea con esta lámina que pareciera fuera de foco es presentar que el panorama del país social y económico no es un panorama claro, no es un panorama claro desde todas las perspectivas o puntos de vista que lo analicemos. El horizonte no está claro y es necesario entenderlo así, pero también al mismo tiempo actuar en función de definir las políticas que necesitamos para que el desarrollo económico de Costa Rica también esté acompañado por un proceso de mayor equidad, ¿verdad? Volver al círculo virtuoso del crecimiento con equidad, o el crecimiento con desarrollo humano, y no solamente la idea del crecimiento económico en sí mismo. Bueno, esa es una motivación. Hay algunas cosas conceptuales que me parecen, por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? 40 minutos. Ok. Hay algunos elementos conceptuales que me parece a mí que es importante empezar a discutir como sociedad para, en función de ello, también tener más claridad en cuanto a los objetivos que como sociedad deberíamos de perseguir. Por ejemplo, me han pedido que hable sobre equidad y empleo, equidad y transformación productiva. Uno debería de partir del concepto de que la pobreza es un fenómeno multidimensional. La pobreza y la desigualdad entonces tienen un carácter multidimensional, y ese carácter multidimensional lo que plantea es que esos dos problemas no son la misma cosa, pero se retroalimentan mutuamente. No son solo un problema de mala distribución o insuficiencia de ingresos, sino que la desigualdad y la pobreza también responde a una serie de factores adicionales, a una serie de elementos adicionales. Fundamentalmente en la desigualdad, Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, lo que plantea es que la desigualdad va más allá de un problema de mala distribución de ingresos. También tiene que ver con desigualdad por criterios de género, desigualdad por criterios étnicos o raciales y desigualdad por criterios espaciales, que es muy importante y sobre lo cual hoy voy yo a enfocar mi presentación. ¿Cuál es la importancia del espacio, del territorio, para explicar las desigualdades socioeconómicas, pero también para explicar el problema de pobreza y el problema de acceso a empleo productivo? Porque el acceso, como lo decía Mari, es muy importante. Las facilidades para acceder al empleo productivo. ¿Dónde está el empleo productivo? ¿Dónde está mayoritariamente el empleo productivo? ¿Dónde está concentrado el empleo formal? ¿Cuáles son las características que tiene ese empleo formal en términos de las distintas actividades productivas? ¿Y cómo se insertan los distintos sectores a ese mercado laboral? Más adelante vamos a ver cómo podemos hablar de un megamercado laboral, que es el que está, obviamente, por razones históricas, concentrado y altísimamente centralizado en la gran área metropolitana. Y eso está estableciendo una diferenciación espacial muy importante en el país, que se explica por las asimetrías espaciales, por las asimetrías regionales, por las desigualdades regionales que existen cuando comparamos las regiones con las distintas regiones del país con la región central. Encontramos grandes diferencias, grandes desigualdades ahí, no solo en cuanto al acceso al empleo y al tipo de empleo, sino también en cuanto al acceso a bienes y servicios, ¿verdad?, que son fundamentales desde el enfoque de creación de capacidades de Amartya Sen, el acceso a la salud, el acceso a la educación y de buena calidad, ¿verdad? Conforme nos alejamos del centro de aglomeración más importante, económica y social del país, administrativa,
que es el gran área metropolitana, vamos a ir viendo cómo los problemas de pobreza, desigualdad, acceso a salud, acceso a educación, acceso a los servicios básicos, cruciales para explicar la creación de capacidades básicas de las que nos habla CEN, hay diferencias espaciales muy importantes. Esas diferencias espaciales, para reducirlas, como la pobreza y la desigualdad, que no hemos sido capaces de reducir en el tiempo, digamos, pasar del umbral del 20% de pobreza, que si además de eso le adherimos, le sumamos los vulnerables a la pobreza, el porcentaje de pobreza o de vulnerabilidad de pobreza nos plantea un reto todavía aún más grande de resolver. El problema de la desigualdad también, de tal forma que se requieren transformaciones en el ámbito productivo, en el ámbito del modelo económico, ¿verdad? Decía por ahí un buen amigo que la mejor política social es una buena política económica, y creo que es importante entender que sin que una sea determinante de la otra, porque la política social debe ser central en la agenda de desarrollo del país, está claro que lo social también está íntimamente relacionado con la política económica y sobre todo con la política productiva, algo que hemos dejado de lado en los últimos 20, 25 años. El país no se ha preocupado realmente por realizar una transformación productiva que responda a las necesidades del país, tanto económicas como sociales. Hay un gran vacío en términos de la estrategia de desarrollo, que la estrategia de desarrollo debería estar orientada desde lo sectorial y lo regional, un desarrollo sectorial de los distintos sectores económicos del país, donde el país tiene potencialidades, tiene capacidades importantes, pero también hemos dejado de lado un aspecto fundamental en cuanto al desarrollo productivo del país, y es el que tiene que ver con la visión regional o territorial del desarrollo. Desde hace muchos años, para no decir décadas, el país se olvidó del desarrollo territorial y regional. Y por ahí empezamos entonces a entender el porqué estas desigualdades crecientes, intrarregionales, pero también interregionales, pero también intrarregionales, ¿verdad? No perdamos de vista que dentro de las regiones también hay desigualdades muy importantes. Las hemos identificado nosotros en nuestras investigaciones en el Instituto de Investigaciones Económicas, particularmente Pablo Sauma ha venido haciendo investigación referente a las desigualdades intrarregionales, ya va por su quinta región, donde hace un análisis muy interesante de pobreza, desigualdad, acceso a empleo productivo, etcétera, dentro de las regiones. Y entonces dentro de las regiones nos encontramos que dentro de esas regiones hay cantones más desarrollados que otros, pero hay distritos también más o menos desarrollados que otros, de tal forma que el análisis estadístico es muy importante desagregarlo, no quedarnos con los promedios nacionales, ni siquiera con los promedios regionales. Hay que desagregar a niveles todavía más específicos, como a nivel cantonal e incluso a nivel distrital. Las estadísticas, la información que existe hoy en día con los censos de población y la encuesta de hogares nos permite llegar hasta ese nivel. Nosotros lo estamos haciendo aplicando sistemas de información geográfica y mapeando una serie de variables para identificar dónde es que se concentran los problemas más importantes de empleo, pobreza, desigualdad, acceso a bienes y servicios como salud, educación, etc. Es posible hacerlo. Cuando lo hacemos, entonces estamos contribuyendo, sin torcer las estadísticas, estamos contribuyendo para que los tomadores de decisiones y las tomadoras de decisiones a nivel nacional, regional y local puedan hacerlo con datos, con información científicamente validada. De nuevo, la rigurosidad en cuanto a los trabajos académicos es muy importante, no la podemos poner en entredicho, porque ponemos en entredicho toda la estructura de la producción científica. La pobreza y la desigualdad, entonces, aquí hay que distinguir entre pobreza y desigualdad, de su carácter coyuntural o su carácter estructural. ¿Cómo resolvemos o intentamos resolver mediante política pública la pobreza sin tomar medidas de transformación de ciertas estructuras que reproducen la desigualdad y la pobreza en el tiempo? Hay una explicación histórica, epistemológica de la pobreza y la desigualdad. Y entonces,
es lo que conocemos entonces por pobreza y desigualdad en su carácter estructural. Luego hay los problemas coyunturales de la pobreza y la desigualdad, y para eso se pueden también tomar una serie de decisiones o de políticas para paliar o para reducir en el corto plazo los problemas de la pobreza o de la desigualdad. Pero si esas políticas no están acompañadas, más asistencialistas y de focalización, no están acompañadas con medidas de mediano y largo plazo, como es, por ejemplo, promover empleo productivo a partir de la transformación productiva a través de un enfoque estratégico, sectorial y regional, sectorial y territorial, es muy difícil que tengamos éxito como sociedad, como país, en resolver, al menos reducir los problemas de pobreza y desigualdad en su ámbito espacial. Va a ser muy difícil hasta que no diseñemos e implementemos como voluntad política una estrategia de desarrollo que contemple lo sectorial y lo regional. Es posible encontrarlo, lo hemos encontrado nosotros. Los invito a leer los trabajos que hemos realizado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hemos identificado en las regiones que hemos estudiado recursos endógenos muy importantes en esa región que sin embargo se mantienen ahí dormidos o prácticamente inexplorados. Una estrategia productiva más con carácter regional estaría tomando en cuenta aprovechar esos recursos endógenos que cada región tiene. Por ejemplo, yo les puedo plantear todos los recursos, las actividades productivas tan ricas que podrían derivarse de una estrategia de desarrollo, por ejemplo, en la región chorotega, que la hemos estudiado bastante a fondo, la región chorotega. Y hemos encontrado lo que hemos denominado núcleos endógenos de desarrollo con una gran capacidad de articulación y de encadenamientos productivos. Recuerden que el problema del empleo productivo viene por una deficiencia o insuficiencia de encadenamientos productivos, que responde a una estrategia de desarrollo que no ha puesto realmente suficiente énfasis estratégico en la creación de actividades productivas, en el desarrollo de actividades productivas que generen encadenamientos productivos, por lo tanto empleo productivo, encadenamientos sociales y encadenamientos fiscales. Es una tarea pendiente para el país. Es decir, si volvemos a ver los datos, como se los voy a presentar ahora y como se los presentó Mari, los datos se concentran en la gran área metropolitana, y ya la gran área metropolitana, de acuerdo a nuestra última investigación, está llegando a su punto de saturación. La gran área metropolitana, como zona económica de desarrollo del país, prácticamente la única, está llegando a su límite, y hay distintas explicaciones para nosotros llegar a esa conclusión, que están ahí validadas con una serie de instrumentos que hemos aplicado, una encuesta a los empresarios, instrumentos para determinar el desplazamiento de las inversiones, o por qué los empresarios están decidiendo trasladar sus inversiones de un lado a otro, cuál es la reestructuración del sector industrial y del mercado de trabajo en la gran área metropolitana. Hay cambios muy importantes, no hay espacio para que los sectores productivos puedan encontrar la expansión que necesitan, las economías de escala. Hay costos de transacción sumamente altos relacionados con los costos de transporte, con costos de circulación, con costos de transacción, con costos de almacenamiento. La gran área metropolitana es una bomba de tiempo y lo vemos todos los días. Es decir, este es un momento propicio, para llamarlo de alguna forma, si no crítico, para buscar el desarrollo de nuevas zonas económicas de desarrollo, que nos lleva a un planteamiento territorial del desarrollo. Tenemos que buscar cómo articulamos a otras regiones del país que tienen grandes capacidades, grandes recursos y que pueden aportar muchísimo al desarrollo económico, productivo y social del país, cómo desarrollamos políticas productivas para desarrollar esas otras zonas económicas especiales que el país necesita. En teoría de economía regional, no voy a ser aquí muy académico, pero en teoría de economía regional se plantean dos posiciones. Una, la de la convergencia, y otro, la de la divergencia. Se dice que un lugar central
un proceso de aglomeración económica se localiza en un lugar central que tiene ciertas características para desarrollar las inversiones, para atraer inversiones y desarrollar ciertas actividades productivas. Ese lugar central, conforme se desarrolla, se supone que si tiene un desarrollo expansivo de convergencia, va a articularse cada vez más con otros territorios, es decir, va a generar un proceso de expansión de su desarrollo, de convergencia. O existe el otro caso, que para los propósitos nuestros es el que se aplica a Costa Rica. Ese lugar central termina generando una concentración y centralización excesiva en ese lugar central, sin generar condiciones para el desarrollo de las otras áreas geográficas o los otros territorios fuera del lugar central, que en este caso sería la gran área metropolitana. Digamos, para lograr resolver en el tiempo ese problema de pobreza y desigualdad estructural, entonces tendríamos que preguntarnos cuál es el modelo de transformación productiva. Si el modelo de transformación productiva que hemos seguido en los últimos 30 años ha dado respuesta a los problemas de desigualdad, pobreza, incluso de crecimiento, ¿verdad? Habría que planteárselo, como se lo planteaba Fernando van Silber, el famoso economista chileno, a finales de los 80, cuando escribía sus famosos artículos sobre transformación productiva y equidad, ¿verdad? El casillero vacío de la transformación productiva en América Latina. ¿Cuál es ese casillero vacío? La desigualdad. América Latina sigue siendo hoy la región más desigual de todas. Y hay una explicación también histórica a eso. Vemos que también hay asimetrías y brechas espaciales en la vida rural y urbana. Ya quedó sumamente claro con la presentación de Mari, quedó sumamente claras esas asimetrías, pero también no nos olvidemos, y por aquí plantearon muy buenos comentarios sobre las brechas de género, brechas etarias por grupos de edad, brechas étnicas y brechas raciales que todavía persisten en el país y que en algunos casos se pueden incluso estar ensanchando cuando vamos a niveles más desagregados de los datos. De tal forma que hay un carácter sistémico de la pobreza y la desigualdad. Los dos no son conceptos idénticos, pero se retroalimentan mutuamente. Y hay un problema sistémico, ¿verdad? Un problema retroalimenta al otro. Conforme aumenta la desigualdad, probablemente la relación es directa con el aumento de la pobreza y viceversa. El umbral del 20% de que les hablaba anteriormente, que nos hablan las estadísticas, pero si a ese umbral, y así lo pueden ver, en nuestro último trabajo para el informe del Estado de la Nación, mío y de Leonardo Sánchez, sobre desigualdades por criterio territorial, lo pueden ver en el informe del Estado de la Nación anterior. Es un trabajo muy interesante, digamos que pionero en plantear los problemas de desigualdad socioeconómica por criterio territorial. Es un trabajo, modestia y aparte, bastante completo, que nos da una perspectiva distinta de cómo lo espacial, lo territorial, es una variable fundamental para explicar los problemas de desigualdad, los problemas de pobreza, pero también los problemas de ausencia de desarrollo productivo en ciertos territorios. El umbral del 20% y la vulnerabilidad de la pobreza en términos absolutos cada vez son más los hogares en condición de pobreza. Es decir, no resolvemos el umbral del 20%, pero además en términos absolutos cada vez está creciendo más la cantidad de hogares pobres en el país. Y eso pues, es una preocupación que tenemos todos y todas como costarricenses, ¿verdad? Una sociedad más solidaria pues procuraría una reducción sostenida de la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad? Bueno, hay un reto, el reto del buen gobierno. Tiene que haber una buena direccionalidad, un buen liderazgo. Mi buen amigo, el doctor Johnny Ñoño, siempre habla de los problemas de direccionalidad, de los problemas de rectoría, de los problemas del liderazgo para un buen gobierno. Por supuesto que es posible una transformación productiva con equidad, pero eso requiere voluntad. Y no solo del gobierno central, entendemos gobierno por todos los sectores, ¿verdad? Y estamos realmente ahí, empantanados en un problema realmente serio, que no podemos llegar a consensos, no podemos llegar a una concertación como país. ¿Por qué si lo pudimos hacer
en el periodo de la Segunda República no lo podemos hacer ahora? ¿Por qué si nos pusimos de acuerdo en 1949, 1950, para promover ese círculo virtuoso de crecimiento con equidad que experimentó Costa Rica en todas esas décadas, por qué no lo podemos hacer ahora? Bueno, se requiere de voluntad política, pero también se requiere de crear los espacios para un consenso entre los distintos partidos políticos, entre los distintos actores y sectores también involucrando a la sociedad civil. Por ejemplo, el reto del buen gobierno y el eficaz diseño e implementación de política pública y productiva, la transformación productiva con equidad, ese debería ser un norte del país. ¿Cómo desarrollamos un modelo económico que no solo genere crecimiento económico, empleo productivo, pero que además promueva mayores niveles de equidad, mayores niveles de desarrollo humano en todos los sectores de la sociedad? Luego, tenemos que hacernos la pregunta de los mecanismos redistributivos de las rentas o de los ingresos. En estos momentos tenemos una tarea pendiente, y en esto Juan Diego Trejo desde el instituto, un colega mío en el instituto, pertenecemos al consejo científico del instituto los dos, estoy siempre muy al tanto de sus trabajos, lo mismo que los trabajos de Pablo Sauma él acaba de escribir un libro, bueno, varios libros también, en coordinación con el Ministerio de Trabajo sobre salarios mínimos. O sea, el país necesita una política de empleo productivo, una política de salarios mínimos que permita redistribución de rentas. Vean que estamos hablando de mecanismos macroeconómicos, macrosociales para la redistribución de rentas, para mejorar la redistribución de rentas. Uno de esos es, por supuesto, en el centro debe ser una política de empleo productivo y luego acompañada de una política de salarios, sobre todo exigir el cumplimiento de la ley de los salarios mínimos, una política de inversión social que complemente adecuadamente la focalización con la universalización. Vean que es interesante, muchas veces se plantea esta discusión como una discusión dicotómica, focalización versus universalización u universalización versus focalización. Ana Soto plantea en sus trabajos un elemento muy interesante. Ana plantea que las políticas que hoy son muy universales empezaron siendo políticas focalizadas. Entonces, no necesariamente tenemos que ver a las políticas de focalización como políticas equivocadas. El problema es cuando la focalización sustituye la universalización. O sea, la focalización tiene que ser una fase previa a la universalización. Esa política focalizada, idealmente, si funciona bien, debería universalizarse. Nos estancamos en la universalización. Nos hemos estancado en la universalización. Hoy en día deberíamos de tener mucho más políticas universales. En los trabajos, en las investigaciones de Juan Diego Trejos, él demuestra que las políticas más progresivas, las políticas sociales más progresivas son las universales, educación y salud. Esas son las que generan mayor impacto en la sociedad. No es que le quitemos importancia a las otras, porque hay problemas que hay que atenderlos inmediatamente. Pero si vemos a los datos nos dicen que las políticas de universalización son las que generan mayor bienestar, mayor desarrollo en la población. Así que es importante invertir en políticas de universalización, avanzar. Y luego la otra que ha sido imposible, a propósito de los problemas de concertación y consenso político en el país, la reforma tributaria. O sea, no ha habido la capacidad suficiente para avanzar en una reforma tributaria que le permita a este país enfrentar los retos del presente, no del futuro, los retos del presente. 30 años de atraso en infraestructura física, otro tanto en infraestructura social. ¿Hasta cuándo vamos a poder sostener que el piso no se nos caiga, ¿verdad? Porque el techo ya se nos está viniendo abajo. Vean los datos del déficit fiscal en estos momentos, llegando al 6%. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno o el país para promover desarrollo productivo o para promover desarrollo social? Tenemos ahí un problema serio. ¿Y qué pasa? Porque no hemos sido capaces de llevar a cabo una transformación, una reforma tributaria. ¿Cómo estamos en términos de pobreza y desigualdad? Para empezar, ya empieza, digamos, tal vez lo más entretenido con los gráficos y los mapas. No los voy a presentar todos porque me llevaría mucho tiempo, por eso
preguntaba por el tiempo, pero voy a presentar los que considero son más relevantes para los efectos y los objetivos de este foro, que me parece sumamente pertinente en la coyuntura actual. Hay un aspecto interesante. Irma Arriagada, que es una socióloga, economista mexicana, plantea sobre la dictadura de los promedios. Es necesario ir más allá de los promedios, es necesario interpretar las estadísticas, las informaciones, los datos más allá de los promedios, porque si no, el promedio nos puede estar ocultando realidades importantes como las vamos a ver ahora. Bueno, ahí tiene el comportamiento, por ejemplo, de los niveles de pobreza por las distintas regiones, y ustedes pueden ver cómo en la región está también lo rural y lo urbano, pero tenemos para el país los niveles de pobreza en 2011, pobreza en 2012. Vean que conforme nos movemos a las regiones, la pobreza va aumentando. Tal vez la que presenta los niveles más altos es la región Brunca, la región Chorotega también con niveles de pobreza importantes. Ese mismo patrón se reproduce en términos de pobreza extrema. En términos de pobreza extrema también tenemos una diferenciación espacial importante en términos de las distintas regiones. Por supuesto que si nos quedamos con el promedio nacional o con el promedio de la región central, ese promedio nos dice una cosa, pero nos oculta, digamos, los promedios a nivel de las otras regiones. Pero vamos a ir más allá de las regiones, vamos a ir a los cantones, vamos a ir incluso a los distritos para ver cómo estos problemas de pobreza se pueden estar agudizando cada vez más conforme nos alejamos de ese centro de aglomeración donde se concentran y se centralizan las actividades, las principales actividades económicas productivas, las actividades administrativas o de gobierno. Se concentra todo en la región, en la gran área metropolitana, en la región central. Tengo que ir un poco más rápido porque se me ha ido también el tiempo. Ahí tenemos este cuadro de distribución del ingreso y entonces vemos también los datos por coeficiente Gini para lo urbano y lo rural, pero luego lo vemos para las distintas regiones y nos encontramos la región Chorotega como una de las regiones donde el coeficiente Gini es más alto, es decir, es una de las regiones más desiguales también. Hay correlación entre pobreza y desigualdad económica. La región Brunca también, una región que se caracteriza por esa doble condición de ser regiones muy pobres, pero además regiones con indicadores de desigualdad importantes. Recuerden que los indicadores de desigualdad no solo están determinados, bueno, en el coeficiente Gini básicamente por distribución de ingresos, pero la desigualdad también tiene un componente importante en términos de las dificultades de acceso a bienes y servicios básicos, los que generan las capacidades básicas de las que nos habla Amartya Sen: salud, educación y de buena calidad. Después vamos a ver cómo hay brechas, la brecha digital y otras brechas que también tienen transversalidad con la situación, por ejemplo, de niños y niñas que asisten a escuelas o secundarias en zonas rurales muy alejadas, sin acceso a veces a lo más elemental en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información de hoy en día. Esas brechas digitales también se están transformando en brechas generacionales, un círculo vicioso de desigualdad entre niños y niñas que estudian en mejores condiciones, sobre todo en zonas urbanas, con respecto a niños y niñas que estudian en zonas alejadas del país. Vean que se transversan problemas generacionales, etarios, con problemas de género, con problemas espaciales. Vamos a pasar esto. Ahí tenemos, ahora sí entramos a lo entretenido. Todos estos mapas que les voy a presentar los hemos elaborado Leonardo Sánchez y yo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es un aporte metodológico utilizando sistemas de información geográfica, georreferenciando variables de interés. En el documento que escribimos para el informe del Estado de la Nación, ustedes se van a encontrar
una serie de mapas ahí realmente interesantes, así que los invito a visitar el informe del Estado de la Nación en el sitio web y bajar ese documento que se llama Desigualdades socioeconómicas por criterio territorial en Costa Rica, y se van a encontrar mucho más información de la que les voy a presentar aquí, que la planeé más o menos para unos 35 minutos, aunque ya estoy llegando a ese punto. Bueno, ustedes pueden ver aquí, esa es la clasificación de los distritos, ya ni siquiera por cantones ni por regiones, por distritos. Ese mapa tiene todos los distritos del país, ahí están delimitados todos los distritos. Entonces, en ese mapa ustedes pueden ver en las zonas más rojas y amarillas, esos son los territorios, distritos, cantones que tienen más problemas socioeconómicos o menores niveles de desarrollo humano en Costa Rica, ¿verdad? De alguna forma confirma la teoría. La teoría dice que las zonas costeras y montañosas, las más alejadas del centro de aglomeración, ¿verdad? Si nos movemos en círculos concéntricos aquí, conforme nos alejamos del centro, las desigualdades se van incrementando, los problemas sociales se van incrementando. Entonces tenemos problemas socioeconómicos de pobreza, desigualdad, acceso a empleo productivo, etcétera, en estos territorios. A nivel socioeconómico bajo, vean que ahí estamos identificando distritos con nivel socioeconómico bajo. Las dos columnas son de distritos con el nivel socioeconómico más bajo, ¿verdad? San Jorge, Peji Valle, Piedras Negras, San Juan, Cutris, Gatsi, Jardín, Zapotal, Los Chiles, Los Ríos, Santa Cecilia, Limoncito, Boruca, todos estos son distritos donde encontramos una alta concentración de problemas sociales, de pobreza, de desigualdad, de problemas de acceso a salud, de problemas de acceso a educación, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve este nivel de desagregación? Este nivel de desagregación debería servir, porque eso ya no nos corresponde a los académicos, debería de servir a los tomadores de decisiones para informar dónde es que están los problemas, dónde es que se concentran los problemas sociales, dónde es que se concentran los problemas de empleo, dónde se concentran los problemas de desigualdad, dónde se concentran los problemas de índole demográfica, ¿verdad? Como los que tienen que ver con salud. Ahí hay una lista completa de los distritos o de los cantones con mayores problemas. ¿Cómo estamos en ingresos y empleo? Y aquí vamos ya un poco como aterrizando al objetivo de esta charla y para lo que me pidieron que hablara. Vean que ahí tenemos las regiones Choroteño y Brunca con una alta incidencia de subempleo y desempleo. O sea, el problema del subempleo y el desempleo tiene un carácter territorial, un carácter espacial importante. Si ustedes lo ven aquí, disculpen, si ustedes lo ven aquí, vemos que esta es la tasa de ocupación de la que nos hablaba Mari. Tenemos el porcentaje de subempleo de acuerdo al concepto que ella planteaba y la tasa de desempleo abierto. El total para el país, la tasa de ocupación es del 55,3%, el porcentaje de subempleo del 13,8% y la tasa de desempleo abierto del 7,8% para el 2012, ¿verdad? Esto creció en el 2013. Para la región central vemos que la tasa de ocupación es mayor, es un indicador positivo, es mayor a la tasa de ocupación nacional. La tasa de subempleo es menor que el promedio nacional y la tasa de desempleo abierto es menor que el promedio nacional. Pero cuando nos vamos a las regiones nos topamos con una realidad distinta, es decir, altas tasas, bajas tasas de ocupación, por debajo del 50% la mayoría, y altas tasas de subempleo y alta tasa de desempleo abierto. O sea que esto es del año pasado, ¿eh? Este año probablemente haya aumentado con el aumento de cerca de 2 o 3 puntos de acuerdo al último cálculo de la Dirección General de Estadística y Censos. Probablemente estos datos también estén creciendo. Sin ser alarmista, pero si sumamos subempleo con tasa de desempleo abierto, tenemos un problema combinado
bastante serio. Mayores dificultades de acceso este es un indicador también muy interesante, porque vean que el principal problema de los hogares pobres es la generación de ingresos. Ese es el principal problema. O sea, se sabe que la desigualdad está explicada básicamente por un problema de insuficiencia de ingresos, la desigualdad y la pobreza. Entonces, ¿cómo es eso? Que además los pobres son los que más sufren de desempleo. También, por la teoría, es una hipótesis que la comprobamos aquí, es de esperar que los hogares más pobres sean los que tienen menos escolaridad, menos calificación, por lo tanto menos capacidades para insertarse en el mercado laboral. Pero es que además hay una relación directa entre desempleo y hogar pobre. O sea, los hogares pobres sufren más problemas de desempleo. Lo vemos aquí. Lo vemos, digamos, aquí la tasa de ocupación del 60 en no pobres, en la columna de no pobres, tasa de subempleo del 11,1, tasa del desempleo abierto en los no pobres es de 5,3. Vean los datos para los pobres. Esta es información oficial, ¿verdad? Solo que analizada, sistematizada, para poder hacer contribuciones también para resolver estos problemas, para informar el proceso de toma de decisiones. Tasa de ocupación en los pobres es bajísima, del 36%. El porcentaje de subempleo es muy alto, comparativamente con el 11, un 32%, y la tasa del desempleo abierto, comparativamente con el 5, un 21,6%. O sea que el problema del desempleo está afectando fuertemente a los hogares pobres, y eso requiere de políticas muy específicas para resolver esa problemática. Esa es la importancia, digamos, de esta investigación. Vean lo que les decía, que el ingreso proveniente del empleo aporta el 80% de los ingresos de los hogares. Es decir, el ingreso de los hogares está determinado en un 80% por los ingresos de empleo, por el empleo productivo. Es lo que explica el 80%. En el primer quintil, que son los más pobres, lo que tenemos es que también hay, por ejemplo, otros tipos de ingresos, como estos, los subsidios estatales y las becas, ¿verdad? Este quintil, que es el 20% que está bajo la línea de la pobreza, recibe por parte del gobierno más subsidios, digamos, transferencias monetarias, ¿verdad? Como por ejemplo el programa Avancemos está aquí, y algunos otros programas de pensiones, ingresos autónomos. Vemos que incluso en el primer quintil, que es el más pobre, el problema de empleo reflejado aquí. O sea, no obstante a que el empleo es el elemento más importante en la generación de ingresos, en el primer quintil, que es el más pobre, vean que el empleo es menor que en los otros quintiles, ¿verdad? Obviamente que en el quintil más rico hay mucha empresa privada, ¿verdad? No necesariamente es un empleo salarial, sino que tenemos una distribución distinta también de ingreso autónomo en este quintil, que es el quintil más rico o con niveles de ingreso mayores. Tengo que avanzar porque sé que ya estamos llegando al límite. Ahí tenemos otro gráfico de desigualdad. El 20% de los hogares más ricos acumula más de la mitad del total del ingreso. Eso ya, digamos que se sabe bastante. En todas las presentaciones se presentan este tipo de información. Nosotros hemos querido más bien como no repetir mucho esa información y más bien traer información presentada de otra forma, como son los mapas. Ahí tenemos, persiste el problema de la concentración de los ingresos per cápita en el quinto quintil. Es 18 veces, el quinto quintil o el quintil más rico tiene ingresos 18 veces más que el primer quintil. Es un problema que se está agudizando. En los últimos datos de la CEPAL aparece Costa Rica como uno de los países de América Latina, entre los 2 o 3 países de América Latina que no ha reducido la desigualdad por coeficiente, medida por coeficiente Gini.
¿verdad? Y eso pues también nos debería de llamar la atención. El problema del subempleo es muy grave y alcanza en algunas regiones a 1 de cada 5 trabajadores, es decir, casi alcanza el 20% del subempleo. Véanlo, por ejemplo, en la región Chorotega, ¿verdad? 2011, 2012 se aumentó el subempleo en la región Chorotega. Es una región que conocemos muy bien nosotros porque hemos hecho 5 minutos, porque hemos hecho investigación ahí. También en la Huertal Norte hemos hecho investigación ahí, en la Pacífico Central, y bueno, nos quedan en la Bruta también. Y entonces podemos ver ahí los niveles de subempleo que son altos comparativamente al promedio para la región central, ¿verdad? La región central siempre va a presentar, con la excepción de la Huertal Atlántica, menores niveles de subempleo que el resto de las regiones. También, por teoría, es una hipótesis que se puede confirmar, pero hay que confirmarlo, ¿verdad? Que el mayor empleo se concentra donde hay más aglomeración económica, empleo industrial, sector servicios, sector gobierno, y eso está altamente concentrado en la región central. Voy rápido porque hay mapas muy bonitos que quiero presentar, bonitos en su forma, ¿verdad? Desearíamos un contenido distinto, pero ahí podemos ver también cómo se reafirma esta hipótesis de que los distritos costeros de bajas densidades poblacionales, que son rurales y con concentraciones en actividades agrícolas, muestran las mayores tasas de desempleo abierto por distrito en el 2011, ¿verdad? Todos estos distritos en rojo son los que presentan mayor desempleo, y los que están en este color mostaza también tienen problemas de desempleo importantes. Vean que los menores, otra vez, en la región, el gran área metropolitana está aquí delimitada por estas curvas aquí en el recuadro, por el círculo, más bien por el círculo. Ahí los problemas de subempleo y desempleo son menores por razones obvias. Tengo que avanzar. Cantones con mayor tasa de desempleo abierto, ahí los tenemos, ¿verdad? Cantones con mayor tasa de desempleo abierto, cantones con menor tasa de desempleo abierto, y de aquí podríamos sacar hasta los distritos. Es decir, es posible llegar a ese nivel de desagregación. Fuertes brechas de ingreso entre las regiones. Ahí podemos ver, por ejemplo, la región central. Todos los indicadores en términos de generación de ingreso en la región central son más altos que en las demás regiones, ¿verdad? Para los distintos quintiles de ingresos. Pero vean las diferencias que son también muy altas en estas regiones del quinto quintil, del cuarto y el quinto quintil, ¿verdad? Las diferencias son importantes y que otra vez refuerzan los datos de una mayor concentración de la riqueza en los grupos de ingresos más altos. Vamos con otro mapa también muy bonito, y es de nuestra fuente, de nuestra propiedad. La participación laboral de las mujeres es limitada y concentrada en la región central. Esto también confirma la teoría. La teoría lo que nos dice es que el empleo, tanto masculino como femenino, pero en particular el empleo femenino, tiende a concentrarse en aquellos territorios donde tienen mucho mayor posibilidad de inserción en el sector industrial y sector servicios. En el sector agrícola es más difícil para la mujer insertarse, de tal forma que hay una correlación directa entre aglomeración económica, desarrollo del sector servicios, desarrollo del sector industrial con mayor empleo femenino. Que también Mari habló algunas cosas al respecto. El empleo industrial también, esto es resultado de nuestra investigación. Por ejemplo, el empleo industrial en el sector industrial, de acuerdo a las ramas industriales uniformes, a la clasificación industrial uniforme, a la SIU, cerca de 7 de cada 10 empleos se localizan en la gama. O sea, el sector industrial y el sector servicios, salvo turismo, están altamente concentrados en la gama. Y eso tiene que ver entonces con el estilo de transformación productiva, el estilo de modelo de desarrollo. Si queremos una cosa distinta, probablemente tendríamos que pensar en una transformación productiva con otras características. Cantones de la GAM presentan hasta 5 veces más población económicamente activa con estudios universitarios
que los cantones fronterizos, agrícolas o con población indígena. También, aquí el elemento étnico, la desigualdad, es un elemento que deberíamos también de incorporar cada vez más, porque somos una sociedad pluriétnica, pluricultural, y todos deberían de tener las mismas oportunidades. Sin embargo, eso no está sucediendo. Con esto, ya me faltan como cuatro quindinas, ¿se ven? Como cuatro. Con excepción de la región central, la GAM, que la dividimos en GAM más la región central la dividimos en este estudio en GAM y resto de la región central. Entre el 2000 y el 2011, que es el censo de población con el que trabajamos, el porcentaje de empleo no calificado aumentó en el resto de las regiones del país. Vean que esto es interesante a propósito de las discusiones y de las noticias que han salido en las últimas semanas. No es cierto que la gente no quiera trabajar en actividades agrícolas o menos calificadas. Este dato nos dice todo lo contrario. La gente está yendo a trabajar más en actividades no calificadas porque hay un problema de reproducción social, ¿verdad? De generación de ingresos. Entonces, esta información lo que nos dice es que muchas veces lo que se dice en la prensa no está bien informado, no está muy bien informado. La gente sí está yendo a buscar. No es cierto, como se dijo, que solo hay actividades para los nicaragüenses, entre comillas, o para los inmigrantes, que son los que trabajan en esas actividades, con una connotación un poco complicada que hay que tener cuidado, ¿verdad? Sino que también costarricenses cada vez están incorporando más a ciertas actividades agrícolas que son menos calificadas y por lo tanto menor remuneradas, pero se están incorporando a esas actividades porque no hay, digamos, como otras opciones. Bueno, quería presentar esto porque también con tanto bombardeo en las noticias, a veces con información no muy bien sustentada, nos puede dar otra imagen. En 44 distritos, es decir, el 10% del total de los distritos, más del 50% de los empleados trabajan en ocupaciones no calificadas, color rojo en el mapa. Y 111 distritos, el 24%, tienen entre el 35 y 50% de los ocupados en esas mismas actividades. O sea, los ocupados lo son en este tipo de ocupaciones. O sea, color rojo y color no naranja, sino que ahí es como mostaza, son distritos con mucho trabajo no calificado. ¿Cuál es la característica de esos distritos? Son generalmente distritos agrícolas que dependen de las actividades primarias, agropecuarias, de baja calificación, baja remuneración, estacionales, con trabajos estacionales la mayoría de las veces, y con poca densidad demográfica. Vamos a ver, el desempleo abierto en jóvenes, lo etario, ¿verdad? Lo que les hablaba de lo etario, las desigualdades etarias. El desempleo abierto en jóvenes de 12 a 25 años afecta en mayor medida a aquellos que se ubican en zonas rurales. Son los distritos en color rojo, ¿verdad? El empleo en zonas rurales realmente afecta, el desempleo afecta a los jóvenes que habitan esos territorios, ¿verdad? Y los colores entre más oscuros el problema es mayor. Pueden ver el límite ahí de la GAM, o la GAM también presenta condiciones más favorables en materia de empleo más calificado, como lo habíamos dicho, por el sector servicios, sector industrial, que demanda empleo más calificado. No me gusta pasarme del tiempo, pero ya voy a terminar. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye conforme nos alejamos de la GAM. Alrededor de 112 distritos, el 23,7% presenta una tasa menor al 12%. Vean entonces que aquí está la GAM, ¿verdad? La participación de las mujeres se concentra aquí. La participación de las mujeres en el mercado laboral se concentra aquí. Conforme nos alejamos en círculos concéntricos de ese centro de aglomeración, los problemas de participación de las mujeres son menores.
Fuera de la GAM, el empleo público, vean que el empleo público es muy importante, sobre todo, no solo dentro de la GAM, sino también en las cabeceras de cantón. Buena parte del empleo es en el sector público, en instituciones públicas. Entonces vemos ahí que fuera de la GAM, el empleo público se concentra en los distritos cabecera de ciudades intermedias. Particularmente ahí vemos a Liberia, vemos a Santa Cruz, allá arriba, Pérez Celedón, otros centros urbanos importantes donde se concentran también actividades del gobierno o actividades del sector público. El mayor nivel educativo de los empleados se concentra en los distritos de la GAM también, ¿verdad? Tenemos ahí el mayor nivel educativo, está aquí, lo azul, está concentradísimo ahí, bastante bien en algunas partes en Guanacaste, ¿verdad? En algunas cabeceras de cantón en Guanacaste. Y bueno, ya eso lo dejamos para otro momento en que quieran invitar, con mucho gusto. Bueno, ahí están las zonas del país con más viviendas en mal estado físico. Recuerden que en el enfoque multidimensional de la pobreza, el estado de la vivienda juega un papel importante. Lo mismo que el acceso a la salud y a la educación. Ese tipo de factores espaciales, geográficos son importantes. Hay muchos de estos mapas, pero la presentación se haría muy larga. Yo creo que ya se ha hecho muy larga, más bien. Muchas gracias por la atención y ahora sí, si tienen preguntas en la medida de lo posible, con mucho gusto trataríamos de resolver. Sumamente poblada. Ahora sí, Bueno, yo quería empezar con lo que usted incluso introdujo, que es el tema de las disparidades, el tema de las capacidades. Hay un asunto ahí que hay que profundizar, porque nosotros hemos renunciado a la educación como motor de desarrollo del país. Incluso Henry Mora trabajó mucho hace unos 13 años en eso, habló de educación para el desarrollo. Incluso un descripado tiene un enfoque hace años de educación para el desarrollo rural, hablemos de lo rural. Y básicamente, ¿por qué no está conectado? Justamente, yo he trabajado mucho en la investigación como el rural y realmente el asunto no es solo el acceso, sino la cultura educativa que tienen los mayores. Al no tener una cultura educativa, los mayores se flexibilizan en el tema de demanda de una educación pertinente. Ahí hay un círculo vicioso que hay que trabajar un poco con la cuestión de la ley en la mano, no solo de la transferencia, sino de ser un poquito coercitivo para que se nos haga cultura el tema de la educación secundaria. Porque los gremios agrícolas, los gremios rurales, yo los he enfrentado incluso en mesas como esta, ¿dónde está la agenda de educación pertinente al desarrollo rural? ¿Usted por qué se mete? Si es un funcionario público, así me lo dice. Porque sabemos que, por ejemplo, en Francia, los agricultores deciden qué tipo de educación quieren y prácticamente negocian el tipo de educación. Primero, ese es el punto, no es solo el acceso y la calidad, sino la pertinencia y el entronque que se hace. Como tenemos problemas de políticas fragmentadas por la visión que tenemos fragmentaria de la vida, la educación está por un lado y el sector productivo por otro, no hay conexión, ¿verdad? Eso es su culpa del modelo de pensamiento y de la falta de integrar el tema del pensamiento sistémico para entender que lo que hacemos en educación repercute en la producción. Entonces, nosotros en el sector productivo no hemos sido fuertes para demandar una educación que tenga más competencias para que cuando lleguen a ser agroempresarios, las personas, mujeres, hombres, puedan tener más competencias y vayamos en lo que es gestión del conocimiento más aceleradamente, ¿verdad? Entonces hay un problema de desconexión. Yo creo aquí que el aporte es rescatar el tema de la educación y no es solo el acceso a las TICs, a la educación básica y todo, sino la conexión, la política de transición que deben tener en las zonas rurales los muchachos del sector productivo, del sector educativo al productivo. ¿Por qué? Porque en este caso, si trabajamos solo acceso y calidad, resulta que no hay dinamismo económico para absorber toda esa masa crítica, ese montón de gente que estamos formando.
Ya no hay espacios económicos, ¿verdad? Entonces, esa gente ya está con esas competencias prácticamente integran la migración positiva con ciertas capacidades, se van y justamente ocurre lo que está ocurriendo con las mujeres. Y hay más tela de fondo, a pesar de que las mujeres tienen discriminación económica en la educación, por geografía y todo, están graduándose más, pero ahí no solo es para el acceso al empleo, sino un tema de fondo de marginación que han tenido las zonas rurales, ¿verdad? Que prácticamente no es que no hay solo empleo, es por la marginalidad que han vivido las mujeres rurales y sus madres contribuyen para que se eduquen más, para que busquen la migración. Eso está claro en las investigaciones que hemos hecho. Pero entonces es ahí donde yo creo que el tema es que los sectores productivos requerimos rescatar la educación y demandar que realmente sea una educación que le sirva al territorio. Y es donde viene el rescate del enfoque territorial. El enfoque territorial nos da pie para poder demandar una educación ligada o que tenga que ver con la vocación del territorio, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay fuerza para demandar eso, como ya lo hablamos, porque la gente adulta no demanda educación. Entonces, yo creo que ahí es donde están las academias, y aquí es un llamado a la academia para hacer una propuesta. Yo también soy profesor de la UNA y con mucho amor se lo digo. Yo creo que tenemos que integrarnos a partir de las universidades una visión sistémica. Por ejemplo, hay una maestría en educación rural para el desarrollo, en educación rural centroamericana. Están ustedes que están haciendo un trabajo enorme, ¿verdad? Y prácticamente tenemos que ir conceptuando los diferentes elementos justamente que dan desarrollo. Entonces, la educación tiene que estar en la instrucción, totalmente articulada definitivamente a la formación de capacidades, y luego el sector productivo tiene que trabajar las oportunidades, que así es otro cuento, ¿verdad? El tema financiamiento, el tema capacitación permanente, el tema de tierras, es el sector productivo el que debe proveer a los jóvenes, porque entonces si no lo hacen también estamos haciendo un trabajo común. Pero básicamente es un llamado de atención que también me parece a mí que la universidad en su interior tiene que empezar a trabajar una visión sistémica, y tiene con qué, tiene las disciplinas social, económica, ambiental, educativa, para ir integrando una propuesta realmente de desarrollo territorial. Me parece que tenemos que empezar a, por lo menos, en dialogar entre la universidad para proponer, ¿no? Dos participaciones más para irnos al café, por favor. Es un asunto relacionado con la educación. Es cierto lo que comentaba la señora. Resulta que los males de la educación vienen desde primaria y aún en secundaria todavía se agravan. Resulta que este tipo de educación, por ejemplo, los colegios se están preparando únicamente para que vayan a universidades y se vengan al área metropolitana. Los colegios que se suponen técnicos, el mismo Ministerio de Educación tiene la gran problemática que deja a criterio del director elegir qué especialidades hay en ese colegio. Lo sé porque yo vengo de área rural y sé que en esos colegios, varios de ellos, resulta que los directores incluso llegan familias, los mismos chiquillos se quedan presentados a recursos de amparo porque ellos quieren que les hagan ciertas especialidades en los colegios técnicos para ellos quedarse ahí, poner sus propios negocios o algo. Y resulta que el director dice, no me interesa. Por ejemplo, sé que un colegio que vaya dice, ahora que estaban abriendo la represa ya en el sur, le digo, quiero que me preparen muchachos en estas especialidades que yo las voy a ocupar mínimo 10 años. Le digo al director, no me interesa. El ministerio no le interesa. Ellos le digan, ¿qué es los directores? No le interesa lo que opinan los padres, lo que dicen los niños, y ahí entonces lo que hacen es dar algún tipo de formación, y lo que hacen los niños es salir de su pueblo para poder medio trabajar y se ven obligados de esa manera a seguir estudios universitarios para poder quedarse en el competir con todo el mercado. Pero yo creo que ahí no es solo a nivel de universidades, las universidades vean qué carreras tienen para el desarrollo necesario rural, sino es de educación ya en forma integral. Bueno, muy rápidamente, porque
realmente los comentarios son muy interesantes y abordan muchos aspectos. Yo lo que quisiera decir para complementar estos comentarios es que la educación es un elemento central, es fundamental a todo nivel que se le vea, desde la primaria, ahora se habla desde la primera infancia, ¿verdad? Pero en la primaria, en la secundaria y también a nivel post-secundario es muy importante que el país tenga un plan de educación que también corresponda con las capacidades productivas de las distintas regiones. Nosotros hemos hecho por lo menos una encuesta o dos encuestas en cada región donde hemos hecho investigación. Y esa encuesta generalmente tiene un capítulo muy importante de requerimientos de calificación de recursos humanos. Y sí encontramos un gran desfase entre lo que la gente piensa que debería de tener como capacidades de formación técnica y las oportunidades de empleo que existen localmente. Eso entonces nos llama la atención de la ausencia de una política a nivel nacional que vea a las regiones en sus particularidades. O sea, las regiones no son igual a la región central, mucho menos a la gran área metropolitana. Tiene características de todo tipo que la distinguen del gran área metropolitana, cada región por su lado. En economía del desarrollo nosotros aprendemos en teoría del desarrollo desde el principio de las particularidades para el desarrollo. Es decir, no podemos pensar que el mapa de Costa Rica es un mapa isotrópico, que es uniforme, que es homogéneo. Todas las regiones requieren de políticas distintas, políticas productivas, probablemente políticas educativas, políticas de infraestructura, se requieren de políticas que respondan a las necesidades de las regiones. Pero ese es un problema de no tener un enfoque territorial o un enfoque regional del desarrollo. Y por eso los problemas se nos están viniendo cada vez más encima y no tenemos una respuesta realmente clara de cómo abordar el problema del desarrollo en Costa Rica. Nosotros ahora, nada más para decirles qué tan comprometidos estamos con esos dos temas, yo estoy coordinando dos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas, uno en conjunto con la Universidad de Zaragoza, que es determinar el impacto de las inversiones en educación primaria y secundaria sobre generación de ingreso, distribución de ingreso y reducción de pobreza. Es especialista de la Universidad de Zaragoza, que es un especialista en economía de la educación, viene el próximo miércoles, está arribando al país para trabajar con nosotros por un periodo de unas cuantas semanas para empezar a ver cómo especificamos los modelos que vamos a aplicar, porque la educación estaría explicando en mucho las diferencias también que existen entre distritos y entre cantones y las posibilidades de desarrollo humano y de crecimiento económico y productivo para esas regiones. El otro proyecto tiene que ver con la transformación productiva, que se ha hablado aquí. ¿Qué se requiere para resolver también los problemas de desigualdades espaciales o territoriales? Llevar transformación productiva a esas regiones. ¿Qué se requiere para eso? Primero, hay que identificar en cada región, en cada territorio, hay que identificar en qué tiene potencialidades ese territorio. Lo que nosotros hemos denominado núcleos endógenos de desarrollo. Les voy a decir 4 o 5 que hemos identificado en la región Chorotega. Primero, un distrito de agrobusiness, un gran potencial, con la infraestructura de riego, etc. Un distrito de tecnologías limpias, todo el corredor de energías limpias que tiene Chorotega. Un distrito de turismo ampliado, como turismo sol y playa, turismo médico, turismo incluso tecnológico. Básicamente esos son núcleos endógenos que están ahí en el territorio y que pueden tener articulaciones o encadenamientos muy importantes. Hemos identificado también para otras regiones, pero no quiero hacer más larga la espera y la paciencia que ustedes han tenido y que agradezco y que siempre agradezco tanto. Entonces, para terminar, les quiero comentar que el otro proyecto es un proyecto que se titula así: Identificación y definición de zonas económicas especiales para el desarrollo de Costa Rica. Es ver más allá de la gran área metropolitana, sin excluir la gran área metropolitana,
no se puede excluir. Ese es el principal centro de desarrollo del país, pero ahora hay que ver más allá de la gran área metropolitana. Entonces ese proyecto tiene como objetivo, aplicando metodología muy novedosa, en lo que creemos que vamos a hacer una contribución importante, es en los criterios para identificar y luego definir zonas económicas especiales o territorios fuera de la gran área metropolitana, para buscarle un desarrollo de acuerdo a sus condiciones endógenas, de acuerdo a sus propias condiciones, a su dotación de factores, a sus recursos, a las capacidades que cada territorio tiene. Que no se nos olvide, los territorios tienen una gran capacidad productiva y de desarrollo en Costa Rica, pero no podemos seguir pensando en una política desde arriba para abajo, desde el Valle Central hacia las regiones. Tenemos que tomar en cuenta a los actores locales y a partir de ahí ese puede tener éxito una política de desarrollo diferente que incluya también a los actores locales, que los involucre en la problemática del desarrollo. Tal vez nada más cierro presentándoles a propósito de las brechas digitales. Estos son escuelas con acceso a internet, se concentran principalmente en la región central, en la GAM. Las escuelas con acceso a internet se concentran en la GAM y en algunas ciudades intermedias, ¿verdad? Luego encontramos en todo el mapa, en todo el espacio, una gran dispersión. Digamos que este es un ejercicio de dispersión y de concentración muy alta en la GAM, dispersión en el resto del territorio. Eso, indiscutiblemente, en la sociedad del conocimiento de hoy, esto está haciendo grandes diferencias entre las posibilidades que tienen los niños y niñas que habitan aquí y los que habitan aquí. Bueno, con esto termino, hay mucho más, ahí queda la presentación. Muchas gracias.